Los anillos de boda. Muchos son los acontecimientos sobrenaturales que se dan en los pueblos o rancherías. A veces se convierten en mitos o leyendas, pero les contaré un hecho que se dice fue real. Esto sucedió en una comunidad costera hace un par de décadas. Había una pareja de novios muy enamorados y próximos a casarse. Los preparativos iban muy bien. Ya casi todo estaba listo para ese gran día, el cual se llevaría a cabo en un mes. Solamente tenían una preocupación. A Elisa y a Andrés les preocupaba que el hombre, que sería su padrino de anillos, que vivía en otro estado, llegaría al poblado hasta un día antes. Para ellos era muy importante que él estuviera con ellos, que no faltara por ningún motivo, pues Miguel era amigo de ambos desde niños. Juntos se hacían llamar los Tres Mosqueteros en sus juegos de infancia y ya de adolescentes, pero él y su familia tuvieron que mudarse al norte del país, pero siguieron manteniendo comunicación. Así que no podía faltar a la boda, y ellos confiaban que así sería, porque él les prometió que pasara lo que pasara, no faltaría. Por su parte, Miguel estaba muy emocionado de volver a ver a sus amigos, y feliz de saber que terminarían casados, pues él sabía que su amigo Andrés, desde pequeño, estuvo enamorado de Elisa. Si por él fuera, se iba de ya al pueblo, pero su trabajo no se lo permitía. Era muy absorbente, pero aguantaba todo porque si seguía así, pronto lo ascenderían. El gran día de volver a su pueblo natal llegó para Miguel. Muy temprano y emocionado salió en autobús rumbo al poblado. Sería un viaje de 12 horas y sabía que sería muy cansado, pero todo valía la pena con tal de estar con sus grandes amigos. Cuando faltaba como una hora para llegar a su destino, empezó una tormenta muy fuerte. Miguel, quien estaba dormido, despertó al sentir que el camión hacía movimientos muy fuertes. Al abrir los ojos solo fue para ver justo el momento donde el camión rompía las protecciones de una curva y caía a toda velocidad por un barranco. Al día siguiente, cuando todos se preparaban para la boda, los novios estaban muy preocupados porque ya casi llegaba el momento, y Miguel no había llegado aún, cuando él les prometió que llegaría un día antes. Habían marcado varias veces a casa de sus padres, pero nadie respondía al teléfono. Llegó la hora y resignados y tristes, se fueron a la iglesia para casarse. Acordaron usar otros anillos que tenían de antes, a falta de los que le regalaría a su amigo. Al llegar el momento que se entregan los anillos, de repente entró un fuerte viento que tumbó algunos adornos. Toda la gente volteó y allí estaba, sí, su gran amigo Miguel. Estaba vestido muy elegante, usando un traje negro y corbata que le combinaba muy bien. Entró con un semblante muy serio y sin decir alguna palabra, se acercó a los novios y les entregó los anillos. Elisa y Andrés, todo lo contrario a Miguel, tenían el rostro iluminado de alegría y una enorme sonrisa de felicidad por volverlo a ver. La boda siguió su curso. Al salir los novios de la iglesia, la gente se acercó a felicitarlos y abrazarlos. Miguel se acercó también y les dio un gran abrazo a cada uno y les deseó una vida llena de felicidad. Ellos le dijeron que pensaron que no llegaría, y él solo les contestó: les dije que pasara lo que pasara, no faltaría a su boda. En eso más gente se acercó a felicitarlos y perdieron de vista a Miguel. Cuando subieron al auto que los llevaría a la fiesta, lo vieron a lo lejos decirles adiós, con una gran sonrisa. Desde ese momento ya no lo volvieron a ver. Se fueron de luna de miel y a la semana regresaron. Cuando llegaron a casa de los padres de Andrés, la mamá de este, con el rostro muy serio y acongojada, les contó que había recibido una llamada de parte de la madre de Miguel, que era para darles la terrible noticia de que Miguel había fallecido en un accidente, pero que no le pudo decir más, porque alguien llegó con la señora y le dijo que después le marcaría. Conmocionados, llenos de lágrimas y sin poderlo creer, Elisa y Andrés le marcaron a la madre de Miguel para saber qué había pasado realmente. La señora contestó y les contó que el día que su hijo Miguel salió rumbo al pueblo para estar en su boda, es decir, un día antes, casi para llegar al pueblo, el autobús se desbarrancó y hubo varios fallecidos, entre ellos su hijo.
y que justo el día que ellos estaban cazando, ellos estaban velando a Miguel, pero que no tuvo cabeza para avisarles lo que había pasado. Elisa, Andrés y la madre de este quedaron en shock. No podían creer lo que estaban escuchando, pues ellos y los demás vieron con sus propios ojos a Miguel en la boda. Para no hacer sufrir más a la madre de Miguel, no le dijeron lo que pasó, que Miguel sí cumplió su promesa y llegó a la boda a entregar los anillos, desearles lo mejor y sobre todo estar presente con ellos. La señora, muy triste, les contó que su hijo estaba muy ilusionado con acompañarlos, y ellos, para consolarla un poco, le dijeron: «Tenga por seguro, señora, que sí estuvo con nosotros. Elisa y Andrés cada año visitan la tumba de su amigo Miguel, cuidan con mucho recelo de sus anillos de matrimonio, y a su primer hijo lo llamaron Miguel Ángel, en memoria de ese gran amigo que extrañan tanto y que les demostró su cariño aún más allá de haber perdido la vida». Los espantos de la escuela. Gloria Fuentes. En un edificio que había estado abandonado durante más de 25 años, un día pusieron una escuela secundaria. Poco después de que la escuela fue inaugurada, los salones recién pintados estaban llenos de personitas estudiosas, y el patio se alegraba con risas y juegos a la hora del recreo. Al fondo de uno de los espaciosos pasillos, había un gran salón que el director decidió que se usara como bodega, ya que era bastante oscuro. Aunque los maestros tenían prohibido a los alumnos que jugaran en ese pasillo, nunca faltaban niños audaces que lograban colarse al sitio, pues pensaban que lo peor que podría pasarles era llevarse un buen regaño por desobedientes. Un día que había comenzado a llover desde la hora de recreo del turno de la mañana, 4 niños del turno vespertino, durante su descanso, decidieron hacerse los perdidos y no entrar a clase de matemáticas para poder investigar qué misterio escondía esa bodega donde les tenían prohibido entrar. La puerta de la bodega nunca se cerraba con llave, para que los maestros y maestras pudieran sacar de ahí fácilmente los materiales que necesitaban para su trabajo, como mapas, gises, artículos de papelería, pelotas y demás. De tal manera los niños pudieron entrar y cerraron la puerta tras ellos, para que nadie se diera cuenta de que estaban ahí. Comenzaron a curiosearlo todo. Destapaban las botellas que contenían líquidos para el aseo y las olisqueaban. Desenrollaban los carteles y mapas. Subían y bajaban por los anaqueles. Abrían las cajas de lápices. Así estuvieron un rato, hasta que uno de ellos dijo desilusionado: «Ay, mejor ya vámonos. Aquí no hay nada misterioso. Ahorita va a ser el segundo descanso. Podemos aprovechar para meternos a la clase de español». Los otros niños aceptaron que su compañero tenía razón, y después de acomodar lo que habían desacomodado en los anaqueles, se dirigieron a la salida de la bodega. Pero entonces, surgida de la nada, se les presentó a medio camino una niña con un vestido azul claro. Primero creyeron que era alguna compañerita que también había sentido curiosidad por ir a ver qué había en la bodega, pero cuando vieron para abajo, se dieron cuenta de que la niña se iba haciendo transparente hacia las piernas, que casi no se distinguían y que en lugar de caminar, flotaba. La niña se les quedó viendo con unos ojos muy tristes y luego desapareció. En cuanto pudieron reaccionar, los 4 amigos pusieron pies en polvorosa y, muy pálidos y agitados, alcanzaron a entrar a su salón para tomar la clase de español. La maestra los vio tan raros que les comentó al director lo que había ocurrido. El director los mandó llamar y los muchachos le confesaron que se habían metido a la bodega, pero que ya no lo volverían a hacer, pues el susto que les dio el fantasma de una niña había sido más efectivo que cualquier castigo. «Está bien, jovencitos», dijo el director. «Por esta vez los perdono, porque creo que su conciencia y no un fantasma, porque de hecho no existen, les dio un buen escarmiento». Días después, el director y varios maestros se quedaron a trabajar de noche,
por primera vez desde que estaban ahí, pues tenían que preparar una exposición. Un par de maestras fueron a la bodega para traer cartulinas, pero en menos de lo que se dice, estaban de regreso en la sala de juntas. Lucían amarillentas de tan pálidas, temblorosas y con los pelos parados. Muy agitada una de ellas, dijo que en la bodega había 2 niñas, una vestida de azul y otra de blanco, y que cuando ellas les iban a llamar la atención por estar en la escuela a esas horas, ambas voltearon, y no tenían ojos, sino unas negras cuencas. Al pasar los meses, fueron varios los maestros que sufrieron sustos al ver, siempre dentro de la bodega o en el pasillo prohibido, fantasmas de niñas. A unos se les aparecían como simples niñas, pero sin piernas y muy tristes. A otros sin ojos. Algunos las vieron como si fueran momias que conservan sus cabellos y su peinado. El director decidió investigar con la gente de la colonia acerca de la historia del edificio de la escuela. Los más ancianos le dijeron que hacía como 30 años, donde ahora era la secundaria, había sido un hospital, y que un doctor que se volvió loco, porque su hijita se enfermó y no pudo salvarla, por las noches iba al panteón y desenterraba cadáveres de niñas, que iba coleccionando en su laboratorio. ¿El laboratorio era ahí? Donde ustedes tienen ahora la bodega de materiales, le comentó una anciana. Todo un año estuvo el doctor robándose el cadáver de una niña cada mes, justo el día en que era el aniversario del deceso de su hijita, hasta que lo descubrió la policía. El doctor fue llevado al manicomio. Su esposa se cambió de casa, y los cuerpos de las niñas fueron incinerados, pues ya estaban muy descompuestos. Con esto que usted me cuenta, señor director, confirmo que lo que la gente contaba de este edificio, que estuvo abandonado por tanto tiempo porque ahí espantaban. Ahora sé que es verdad. Los ruidos. Hugo Rivas Martínez. Inédito. ¿Alguna vez te has despertado en la noche, mientras todos duermen, y piensas que reina el silencio? ¿Te das cuenta que surgen ruidos extraños por toda la casa? ¿De dónde vienen?, te preguntas, pero más vale no saberlo. Esto mismo le pasó a Teodoro Malpica la noche anterior. Teodoro era el típico estudiante de 5º año de primaria, con calificaciones regulares y amante del fútbol. Sin embargo, otra de sus aficiones eran las novelas de detectives. Desde pequeño leyó las aventuras de Sherlock Holmes y Hércules Poirot. Por eso, cuando escuchó los ruidos, dedujo que era un misterio que él podría resolver. Comenzó a preguntar, leer e investigar como lo haría el más profesional detective, y llegó a 3 posibles teorías o respuestas. La primera: los ruidos eran provocados por un efecto físico llamado dilatación, el cual consistía en que los objetos, principalmente los metales, por el calor del día, aumentaban su tamaño, mientras que durante la noche recuperaban su tamaño normal. Este proceso de achicamiento provocaba ruido. La segunda teoría era menos científica. El ruido era provocado por ratas que durante la noche salían a buscar alimento. La tercera respuesta era la que llamó su atención, por ser la más inverosímil. Esta respuesta se la dio el conserje del colegio, un hombre de avanzada edad, a quien todos llamaban Don Lorenzo. Nadie sabía si era su verdadero nombre o por la implicación de su nombre, Lorenzo, pues era un poco distraído y parlanchín, además de contar historias y leyendas. Teodoro pudo haber supuesto que lo que le contó Don Lorenzo era una historia más, pero le intrigó la forma en que se lo dijo. Un día, al salir del colegio, Don Lorenzo llamó a Teodoro. A este le extrañó, pues normalmente Don Lorenzo procuraba contar sus historias durante el descanso, y eran a todos los niños, nunca a nadie en particular. Don Lorenzo le preguntó si era verdad que investigaba sobre los ruidos que se escuchaban durante la noche. Teodoro le contestó afirmativamente. Entonces el viejo conserje, adquiriendo un tono poco usual en él, le dijo que olvidara los ruidos y que no siguiera su búsqueda, porque había cosas que era mejor no saber de dónde venían ni qué las provocaba. Teodoro, ante el tono del conserje, se sorprendió y le pidió que fuera más claro.
pero don Lorenzo nada le contestó. Solo al alejarse añadió: «Niño, estás advertido», y se fue. Esa noche Teodoro Malpica permaneció despierto, aguardando. Su plan era que al escuchar los ruidos se levantaría e iría a investigar. Después de medianoche los ruidos comenzaron. Teodoro se levantó, tomó su lámpara y salió de su habitación. Atravesó el pasillo. Los ruidos eran cada vez más fuertes. Bajó las escaleras y se percató que esa noche era particularmente oscura, ya que no había luna. Teodoro Malpica encendió su lámpara. Se acercó a la sala. Los ruidos venían del comedor y eran muy claros. Teodoro Malpica se asustó un poco, pero tomando valor caminó hacia donde procedían los ruidos. Llegó al comedor. Ahora los ruidos eran claros, venían de una esquina del comedor. Teodoro Malpica intentó encender la luz, pero no funcionó. Su lámpara comenzó a titilar y se apagó. En ese momento los ruidos se acrecentaron, y Teodoro Malpica sintió claramente que algo se acercaba a él. Tuvo la intención de huir, pero algo lo detenía. Los ruidos ahora eran claros, y Teodoro Malpica sintió como nunca había sentido en su vida un inmenso horror, cuando de pronto una luz iluminó el comedor y pudo ver al fin qué provocaba los ruidos. Varios meses después, don Lorenzo falleció. Cuando recogieron sus cosas del pequeño cuarto donde vivía, descubrieron cuál era su verdadero nombre, cosa extraña y que muy rara vez ocurre. El verdadero nombre de don Lorenzo era Teodoro Malpica.